Imagina un tiempo anterior al tiempo, cuando aún no existía Edén, y la tierra jamás había sentido el roce de la humanidad. Visualiza el cielo como el único escenario de la existencia, un dominio perfecto, habitado únicamente por seres espirituales creados directamente por Dios. Ahora piensa, ¿qué pasaría si, incluso en ese ambiente de luz y armonía, surgiera el deseo por lo prohibido? ¿Y si ángeles, seres puros, se atrevieran a quebrar el orden divino? Bienvenido al canal Sabiduría Milenaria. Aquí revelamos lo que los libros olvidados susurran, y lo que muchos altares prefieren callar. Lo que estás a punto de descubrir supera todo lo que alguna vez escuchaste en las escrituras oficiales. ¿Por qué 200 ángeles decidieron descender a la tierra en un acto de rebelión silenciosa? ¿Qué vieron entre los humanos que los hizo abandonar la gloria eterna? La respuesta no está en la Biblia tradicional, sino en los textos que fueron deliberadamente excluidos, como el enigmático libro de Enoc. En sus páginas se encuentra una historia que podría transformar por completo lo que crees saber sobre los cielos, los ángeles y el origen mismo del mal. Hoy conocerás el secreto que la religión institucional ha silenciado, un pacto celestial sellado por seres creados para vigilar, pero que se perdieron en su propia misión. Una historia tan poderosa que fue apartada de las escrituras, y que revela una de las transgresiones más devastadoras de la historia espiritual. En la cima del monte Hermón, una montaña enigmática al norte de lo que hoy es Israel, un grupo de ángeles se reunió en secreto. No fueron engañados. No fueron seducidos por Satanás. Ellos tomaron una decisión consciente. Guiados por un líder llamado Semazá, hicieron un juramento solemne. Todos descenderían juntos a la tierra, y todos compartirían la culpa. No habría regreso. Ninguno de ellos podría arrepentirse sin condenar a los demás. Estos ángeles eran conocidos como los vigilantes. Habían sido enviados por Dios para observar y proteger a la humanidad en sus primeros días de existencia. Pero esa mirada de protección se tornó en deseo. Vieron a las hijas de los hombres y las encontraron hermosas. Sintieron algo que jamás debieron sentir. Y, tomados por una atracción prohibida, decidieron cruzar un límite que ni siquiera el cielo había trazado con claridad. La caída no fue un error. Fue un plan. Una decisión colectiva. Un abandono absoluto de sus roles celestiales. No solo desearon a las mujeres humanas, las tomaron como esposas. Y al hacerlo, rompieron la separación entre lo espiritual y lo físico. El libro de Enoc relata que, en aquella montaña maldita, los 200 ángeles pronunciaron palabras de maldición sobre sí mismos. Si alguno de nosotros se retira, que todos seamos castigados por igual. Desde entonces, el monte Hermón se convirtió en un símbolo eterno de rebelión. Su nombre, en hebreo, puede relacionarse con prohibición o maldición. Un lugar físico que conserva una memoria espiritual profunda. Si tú crees que el pacto hecho en el monte Hermón cambió el curso de la historia, comenta abajo. El pacto jamás será olvidado. Queremos conocer tu opinión. Pero, ¿qué motivó una rebelión tan grave? ¿Fue solo el deseo carnal? ¿O había algo más? Según antiguos escritos, estos ángeles no buscaban solo placer, buscaban acceso. Acceso a algo oculto en la naturaleza humana, quizás una llave, quizás un poder que ni ellos comprendían del todo. Y ese deseo les costaría la eternidad. Eran seres poderosos, llenos de conocimiento divino. Dominaban los secretos del universo, astronomía, metalurgia, encantamientos, sanación y guerra. Al descender, comenzaron a enseñar estas ciencias a la humanidad. Pero lo que debía ser sabiduría, se convirtió en corrupción. Lo que debía proteger, comenzó a dominar. Y la tierra, lentamente, empezó a transformarse en algo irreconocible. Esas enseñanzas prohibidas dieron origen a una nueva clase de criatura. Algo que jamás debió existir. El fruto de la unión entre ángeles y mujeres. Seres que desafían la lógica misma de la creación. Gigantes. Nefilim.
Y aquí es donde la historia comienza a tornarse aún más perturbadora. La cima nevada del Monte Hermón fue testigo de algo que jamás debió suceder. Lo que para muchos es solo una montaña ancestral, majestuosa y silenciosa, fue, para el mundo espiritual, el escenario de un juramento impensable. Allí, 200 ángeles se reunieron, no por mandato divino, sino por voluntad propia. No para obedecer, sino para desafiar. No para proteger, sino para poseer. La escena descrita en el libro de Enoc es precisa. Semazá, temiendo descender solo, convocó a los demás para sellar un acuerdo. Sus palabras resonaron entre las piedras milenarias. Juremos todos juntos. Y unámonos bajo una maldición solemne, para que ninguno de nosotros retroceda. Aquello no fue solo un pacto entre ángeles, fue una ruptura formal con la voluntad de Dios. Fue en ese preciso momento, al pronunciar esas palabras, que la rebelión dejó de ser intención y se convirtió en destino. Cada uno sabía lo que estaba en juego. Cada uno de ellos llevaba en su interior la luz del cielo, el recuerdo de la presencia divina, y aún así, eligieron rendirse al deseo. La alianza entre ellos fue sellada con un juramento que unía poder, ambición y condenación. El Monte Hermón se convirtió en un altar profanado, donde la obediencia fue sacrificada por la pasión. Y los cielos guardaron silencio. No hubo truenos. No hubo castigo inmediato. El silencio divino no fue permiso, fue sentencia en construcción. El mundo espiritual quedó en suspenso, y la tierra, aún inocente, estaba a punto de ser invadida por una presencia que lo cambiaría todo. Pero, ¿por qué el Monte Hermón? ¿Por qué ese lugar en particular? Textos antiguos, tanto bíblicos como extrabíblicos, señalan esta montaña como un punto de contacto entre el mundo visible y el invisible. Diversas culturas del antiguo cercano Oriente la asociaban con experiencias místicas, apariciones, guerras espirituales y fenómenos inexplicables. Era como si el lugar ya estuviera marcado, desde el principio, para algo grandioso o trágico. Hoy, pocos conocen el verdadero peso espiritual de ese territorio. Algunos turistas lo visitan, toman fotografías, contemplan su belleza, sin saber que allí se selló el pacto más oscuro de la historia celestial. Un juramento que transformaría a guardianes celestiales en transgresores eternos. Un sitio que, según estudiosos hebreos y orientales, aún lleva vestigios espirituales de aquella rebelión. Después del pacto, los ángeles comenzaron a actuar. Descendieron entre los hombres. El cielo ya no era su hogar. Sus ojos ya no miraban con neutralidad, sino con hambre. La misión de vigilancia se convirtió en una misión de conquista. Y lo que debía ser protección, se volvió posesión. No descendieron solo por placer. Traían intenciones ocultas. Buscaban algo que estaba en los humanos, o mejor dicho, en las mujeres. Las hijas de la tierra se convirtieron en el blanco de un plan que superaba el entendimiento humano. El libro de Enoc afirma que estos ángeles tomaron esposas entre ellas, cruzando la línea entre lo eterno y lo mortal, lo puro y lo corrupto. La unión fue completa, física, espiritual, mística. Y de esa unión nació lo impensable, gigantes. Seres que jamás debieron existir. Fruto de una semilla celestial sembrada en tierra contaminada. Los Nefilim. Criaturas que llevaban no solo el poder de los cielos, sino la rebelión que los engendró. No pertenecían a ningún lugar. No eran humanos. No eran ángeles. Eran abominaciones, fuertes, violentos, insaciables. Estos seres, según los relatos más antiguos de Medio Oriente y Mesopotamia, devastaban todo a su paso. No solo consumían alimentos, sino también vidas. Pueblos enteros fueron aniquilados por sus manos. Reinos enteros fueron subyugados. La tierra, creada para la vida, ahora latía con miedo, sangre y ruina. Pero lo más perturbador no era lo que hacían, sino lo que representaban. Eran la prueba viva de que los cielos habían sido contaminados.
de que la frontera entre los mundos había sido violada, y de que la creación divina ya no era como al principio. Todo comenzó con ese juramento en el Hermón. Los vigilantes no eran ángeles comunes. Tenían una jerarquía elevada, portaban sabiduría divina y conocían los misterios del cielo. Y entre ellos, había líderes. Seres que no solo participaron en la caída, la planearon, la guiaron, la promovieron. El nombre que encabeza esta lista prohibida es Semazá. Su nombre significa el que ve el nombre, una referencia directa al conocimiento profundo de los secretos ocultos. No fue solo el primero en caer, fue el primero en proponer, el primero en convocar a los demás. Él sabía exactamente lo que hacía, y aún así, condujo al grupo hacia el abismo. Pero Semazá no actuó solo. A su lado estaban figuras poderosas, mencionadas con cautela en antiguos manuscritos. Azazel, por ejemplo, destacó no solo como líder, sino como corruptor directo de la humanidad. Enseñó a los hombres a forjar espadas, cuchillos, escudos, introduciendo el concepto de guerra entre los pueblos. A las mujeres les reveló secretos de seducción, el uso de pinturas para el rostro, adornos, hechizos y encantamientos. Detalles aparentemente simples, que abrieron grandes puertas a la vanidad, al orgullo y a la ruina. Otro nombre citado en los textos apócrifos es Cocabel, conocido como Estrella de Dios. Maestro de las constelaciones, enseñó a los humanos el movimiento de los astros, las fases de la luna y la posición de las estrellas. Lo que debía ser conocimiento sagrado se volvió superstición, adivinación y manipulación espiritual. Eraquiel, Ramel, Penemué, Baraquiel, Tamiel, cada uno trajo algo consigo. Astrología, magia, alquimia, metalurgia, venenos, armas, encantamientos. Era como si el cielo estuviera derramando su conocimiento sobre la tierra, pero no como bendición, sino como maldición. Estos 20 líderes principales de los 200 ángeles formaban una auténtica cúpula de poder rebelde. Y lo más aterrador es que cada enseñanza que trajeron tuvo un precio altísimo. No solo corrompieron a los hombres, corrompieron la esencia misma de la creación. Y aquí surge otra pregunta. ¿Por qué estos nombres fueron borrados de las Escrituras? ¿Por qué figuras tan importantes en la caída angelical fueron eliminadas de la tradición oficial? La respuesta es dolorosa, porque el impacto de sus actos fue tan profundo que mencionarlos directamente habría desestabilizado la enseñanza tradicional. Nombrarlos implicaba tener que explicarlo todo, revelarlo todo. Enfrentar el hecho de que la gran rebelión no fue iniciada por Satanás, sino por seres que estaban en contacto directo con Dios. Criaturas de luz que eligieron las tinieblas, no por error, sino por deseo. Esta omisión, durante siglos, sirvió para proteger, pero también para ocultar. En los registros que lograron sobrevivir al tiempo y a la censura, encontramos una lista fragmentada de estos líderes. Nombres como Araquiel, quien enseñó los secretos de la tierra, Penemué, que reveló el arte de la escritura y de la mentira, y Casdeja, quien introdujo fórmulas para abortos y hechizos destructivos. Cada nombre lleva una cicatriz, una función, un dolor. Y si todo esto aún no fuese suficiente, había algo más grave. Estos ángeles no solo enseñaron, se hicieron adorar. Asumieron el papel de dioses entre los hombres. Recibieron sacrificios. Erigieron templos. Impusieron símbolos sagrados en su honor. Por eso, en muchas culturas ancestrales de América Latina, África, Europa y Asia, emergen divinidades con habilidades similares. Dioses de la guerra, de la fertilidad, de la astronomía, de la medicina. Todos comparten los mismos patrones, los mismos dones, el mismo origen oculto. ¿Y si esos ángeles fueran los verdaderos dioses antiguos mencionados en la mitología sumeria, egipcia, griega, cananea, e incluso en relatos de pueblos originarios andinos y mesoamericanos?
¿Y si el culto a los falsos dioses fuera una memoria espiritual de la presencia de los vigilantes entre los hombres? Es una posibilidad que muchos estudiosos ya no descartan. Y si eso fuera cierto, entonces la historia de la humanidad lleva, hasta hoy, el peso de la rebelión celestial. Y la prueba más dolorosa de esa transgresión no fueron las enseñanzas, fueron los hijos, nacidos de aquello que jamás debió suceder. Los Nefilim, gigantes, monstruos. Una mezcla impura entre el cielo y la tierra, fruto de una violación a una ley que jamás debió romperse. Cuando los 200 ángeles tomaron esposas humanas, se desató un desequilibrio cósmico, y los hijos de esa unión resultarían más devastadores que cualquier batalla espiritual jamás registrada. Génesis 6:4 lo menciona de forma sutil. En aquellos días había gigantes en la tierra, pero el libro de Enoc no deja lugar a dudas. Esos gigantes eran descendientes directos de los ángeles caídos con las hijas de los hombres. Y lo que parecía solo una transgresión aislada, se convirtió en una amenaza global. Estas criaturas no eran solo grandes, eran poderosas, voraces, implacables. No respetaban la orden de la creación. Dominaban ciudades, destruían cosechas, esclavizaban pueblos enteros. El hambre de los Nefilim no era solo por alimento. Era por poder, por dominio, por sangre. Consumían animales, humanos y hasta a sí mismos. La tierra, que había sido creada como un jardín de vida, se convirtió en un campo de destrucción. El cielo observaba, y el clamor subía. Estas criaturas representaban algo que ni los propios ángeles habían previsto, una nueva raza. Un híbrido entre la eternidad y la mortalidad. No pertenecían al plano celestial ni al humano. Y eso era peligroso. La corrupción se esparcía. Y con ella, un nuevo tipo de conocimiento. Una ciencia perversa, transmitida por los propios vigilantes a sus hijos y a los hombres. Enseñanzas sobre venenos, hechizos, manipulación de la naturaleza. Una especie de tecnología espiritual distorsionada. La humanidad, ahora, poseía herramientas que jamás debió conocer. Y los Nefilim, con su tamaño colosal y su sed insaciable, empezaron a dominar la tierra como si fueran dioses. Eran venerados, temidos, adorados como hijos de las estrellas. Sus nombres resonaban en las mitologías más antiguas: los titanes, los Anunnaki, los gigantes primordiales. La misma historia contada bajo diferentes culturas, pero con un trasfondo común y sombrío. Seres nacidos de la mezcla prohibida entre ángeles y humanos, que gobernaron el mundo antiguo hasta que fueron destruidos por una intervención divina. Pero había una pregunta que nadie se atrevía a responder: ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué los ángeles pudieron engendrar descendencia con mujeres? ¿Esto estaba dentro del plan? ¿O fue una grieta, una falla aprovechada por las entidades celestiales? Según los textos antiguos, la unión entre ángeles y humanas no era solo física, era espiritual, ritual. Una forma de sellamiento, una violación a la estructura misma de la creación. Y las consecuencias no tardaron. La violencia se convirtió en norma. El caos reemplazó a la armonía. La línea genealógica humana comenzó a contaminarse. Y el cielo ya no podía permanecer en silencio. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. La misma tierra gritó. Sí, la creación gimió. Así como en el Génesis, cuando la sangre de Abel clamó a Dios. Ahora era la sangre de miles que brotaba desde los campos destruidos. La voz de los inocentes, de los débiles, de las víctimas, rompió los cielos con un clamor de justicia. Y Dios escuchó. La decisión fue inmediata. El juicio vendría. Pero antes, algo debía ser preservado. En medio de esa generación corrompida, un hombre fue hallado justo. Un hombre íntegro, cuyo linaje aún no había sido tocado por la sangre profanada. Su nombre, Noé. Mientras los vigilantes dominaban los cielos inferiores y los Nefilim devoraban la tierra,
Dios preparaba una respuesta. No solo un castigo, sino un nuevo comienzo. El clamor de la tierra había llegado al cielo. Ya no se podía guardar silencio. La corrupción era total, y la sangre de los inocentes manchaba no solo el suelo, sino el curso mismo de la creación. El tiempo de la misericordia había terminado. Era la hora del juicio. Dios entonces convocó a sus grandes mensajeros. 4 arcángeles fueron enviados a la tierra, cada uno con una misión precisa: Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel. No venían con palabras. Venían con órdenes. Miguel, el guerrero celestial, recibió la tarea de enfrentar a los Nefilim. Según el libro de Enoc, hizo que los gigantes lucharan entre sí, destruyéndose con sus propias manos. Un final sangriento para seres que habían sido engendrados con violencia. Rafael fue enviado para capturar a Azazel, el ángel que más corrompió a la humanidad. Fue arrojado a las tinieblas profundas, encadenado en cavernas de piedras afiladas en el desierto de Dudael. Allí permanecería, cubierto por oscuridad y fuego, hasta el día del juicio final. Uriel descendió para advertir a Noé y preparar la tierra para la purificación. Y Gabriel, el que anuncia la verdad, recibió la orden de destruir a los hijos de los ángeles caídos, erradicando toda semilla híbrida del rostro del mundo. Era el inicio del fin. Y entonces vino el diluvio. No como un castigo común contra la maldad humana, sino como una respuesta directa a la interferencia angelical en la creación. Una limpieza. Una reiniciación. El agua cubrió todo. Solo Noé y su familia fueron salvados. La humanidad sería preservada. Pero los vigilantes, los causantes de todo esto, no serían destruidos tan fácilmente. Su castigo fue diferente, más profundo, más eterno. Semazá, el líder, y los demás ángeles rebeldes fueron encadenados bajo la superficie de la tierra, encerrados en regiones llamadas abismos, donde no hay luz, ni tiempo, ni sonido. Lugares espirituales que han recibido distintos nombres a lo largo de las eras: Teum, Tártaro, prisiones eternas. Allí, estos ángeles aguardan, conscientes, sin esperanza, el gran día del juicio final. Según Enoc, fueron sellados por 70 generaciones, un número simbólico que representa espera y condena. Durante ese tiempo, los vigilantes clamaron, suplicaron, rogaron por perdón. Pero Dios fue claro: jamás habrá reconciliación. Su caída fue definitiva. Y lo más oscuro, pidieron a Enoc que intercediera por ellos. Enoc ascendió a los cielos con la petición de los ángeles condenados, pero regresó con la sentencia escrita: no habría perdón para quienes cruzaron el límite entre los mundos. Estos ángeles, que un día contemplaron la gloria de Dios, ahora permanecen enterrados en las tinieblas, esperando el final de todas las cosas. Pero, ¿y si el final aún los incluye? El libro del Apocalipsis hace una mención inquietante sobre el futuro. Le fue dada la llave del pozo del abismo, una apertura, una liberación. ¿Están aún allí los vigilantes, esperando ser liberados? ¿Acaso su juicio no está completo? Algunos estudiosos creen que el abismo mencionado en Apocalipsis 9 guarda a los mismos ángeles del libro de Enoc, y que llegará un tiempo en que ellos, o sus descendientes espirituales, volverán a la tierra. Ese regreso no traería solo destrucción, sino confusión espiritual a escala global. ¿Volverían como libertadores? ¿Como dioses? ¿Como salvadores? ¿O serían los agentes finales del caos, los últimos enemigos antes de la victoria definitiva del reino de Dios? Preguntas que aún resuenan. Respuestas que continúan siendo evitadas por los altares y seminarios. Pero los antiguos ya lo sabían. Lo que comenzó en el Monte Hermón aún no ha terminado. Gracias por ver este vídeo. Te pedimos que te suscribas a nuestro canal y le des me gusta a este vídeo. Activa también la campanita de notificaciones para que te avisemos sobre nuestras próximas publicaciones.
Hasta el próximo vídeo. Que Dios te bendiga.